Buenas tardes, bienvenidos a su clase de cómputo. ¿Cómo están, jóvenes? Monse, buenas tardes. Alondra, ¿cómo están? Jóvenes, ¿me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Monse, ¿me escuchas? Brian. Sí, profe. Hola, buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos a su clase, ¿sí? Vamos a comenzar entonces el día de hoy. El tema de ahora es las partes que dividen al CPU, ¿ok? Bien, la clase pasada vimos los dispositivos de entrada, de salida. Y también mencionamos los dispositivos magnéticos, ¿ok? Y dijimos que los dispositivos magnéticos son de entrada y de salida. Básicamente, todos los dispositivos magnéticos es donde guardamos la información procesada. Esa información que está disponible inmediatamente para la computadora y que va dentro del mueble precisamente porque siempre va a estar ahí disponible. ¿Ok? Entonces, todos los medios magnéticos son de entrada a salida y podríamos decir que de almacenamiento. ¿Ok? Entonces, esta es una de las partes de una computadora. O sea, una computadora sin dispositivos, pues es como un auto sin llantas, ¿no? O si hasta sin ruedas, ¿no? En las llantas, sin rines, todo esto, ¿no? Entonces, la computadora necesita forzosamente unos dispositivos. ¿Por qué? Porque esos dispositivos son los que van a poner en contacto al CPU con el exterior. Vamos, siendo así como de fantasía, ¿no? Un CPU es un cajón, piensen en la computadora que es un cajón, y adentro hay toda un mecanismo, ¿verdad? Una ciudad que se mueve, ¿no? Y hay ahí enanitos que andan haciendo su trabajo, entonces esa es la CPU. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver cómo se divide la CPU. Pero esto que vamos a manejar, de que cómo se divide la CPU, es desde el punto de vista conceptual, es decir, no es que vayamos a ver adentro de la máquina las partes que les voy a mencionar, ¿ok? Entonces, algunas sí se podrán identificar, pero básicamente es la función que tiene el CPU, cómo está dividida, ¿ok? Entonces vamos a ver. Entonces, el CPU, o sea, o la computadora, vamos a decirlo de esta forma, está dividida en tres partes principales, ¿ok? Esas partes principales, pues vamos a ver, la primera de ellas es la unidad de proceso. La unidad de proceso, pues esa sí se puede ver, es lo que nosotros conocemos como el procesador. Cuando vemos una máquina por dentro, o sea, es el interior de una computadora, tiene algo semejante a esto que no se ve muy, muy claro, ¿verdad? Pero no sé si alguna vez ustedes hayan visto una computadora por dentro, y estamos hablando de las computadoras de cajón. Hay que tomar en cuenta que hoy en día son muy populares las laptops, ¿ok? Y también existen un grupo o una serie de computadoras que se llaman All-in-One, ¿ok? All-in-One, que significa todo en uno. Es decir, viene la pantalla con su teclado y con el ratón, y eso es toda la computadora. ¿Por qué? Porque ahora la pantalla pues viene integrada en el CPU, ¿ok? Aún con todo y esto, las funciones que vamos a ver sí se presentan y son las que les voy a mencionar. Ahora, para hacerlo más gráfico, si pensamos en una computadora de esas grandes de escritorio, porque así les llamamos, ¿verdad? Computadoras de escritorio, son los cajones, esos grandotes que hemos visto, ¿verdad? Entonces, cuando lo destapamos, adentro se ve esta parte que estamos observando aquí, que se llama motherboard, o sea, tarjeta madre. En esta tarjeta van conectados todos los chunches que se requieren para que la computadora trabaje. Ahí van todos, ¿ok?
Y dentro de todos esos chunches se puede identificar el procesador. ¿Dónde va el procesador? Bueno, si destapamos la computadora, sí, no lo vamos a poder ver de entrada porque encima el procesador lleva un ventilador. Ese ventilador se utiliza para enfriar al procesador. Para enfriarlo, digamos, ¿por qué para enfriarlo? Porque se calienta. El procesador es un dispositivo que trabaja a altísimas velocidades, trabaja, digamos, a velocidades de la luz, ¿no? A nanosegundos. Son velocidades que no nos podemos ni siquiera concebir, ¿verdad? No las podemos imaginar, algo así. Pero vamos, si tomamos en cuenta que las computadoras trabajan con corriente, o sea, con electricidad, pues entonces de ahí que el procesador trabaje a velocidades de velocidad luz, ¿no? Entonces, como trabaja muy rápido, está trabajando muy rápido, entonces se calienta, ¿no? Es lo mismo si nosotros agarráramos una bicicleta y la hiciéramos rodar, no sé, a 300 kilómetros por hora, pues aparte de que se desbarata, ¿verdad? Se calentarían los ejes y todo por la fricción. Entonces, aquí no hay fricción, pero como tiene corriente, entonces se calienta. Y entonces se le coloca un ventilador encima para que lo enfríe. ¿Ok? Como un tip, les mencionaré que si en un momento dado su procesador llega a sobrecalentarse, aún teniendo el ventilador, entonces las computadoras modernas de hoy en día lo que hace es que el procesador se detiene, se apaga y ya no trabaja. Esto es como autoprotección. ¿Para qué? Para que el procesador no se queme, no se vaya a fundir. Entonces, alguna vez les puede suceder que su computadora están trabajando y de repente, ¡pum!, se apagó y pues no hubo ningún problema de luz, no hay nada que indique que un motivo por el cual se apagó la computadora. Sin embargo, el procesador sí detectó esta cuestión del calor y pues se protegió, se autoprotegió, ¿ok? Entonces, debajo de ese ventilador está el procesador. Ahora, ojo también, ahí les va un tip. Aunque ustedes vean trabajar muchas veces el ventilador, porque pues ahí nos damos cuenta, ¿no? Que está girando el ventilador. Puede ser que el ventilador no esté girando a las revoluciones requeridas para poder enfriar el procesador. Eso también les puede llegar a suceder, que digan, oye, pero pues ya chequé mi máquina y mi ventilador sí está trabajando, ¿no? Pues sí, pero no está dando la velocidad del ventilador suficiente como para que alcance a enfriar el procesador, ¿ok? También hay que tomar en cuenta el medio ambiente, ¿ok? Si estamos en una habitación demasiado calurosa, así muy caliente y todo esto, eso también puede afectar a su computadora. Incluso yo recuerdo situaciones de empresas que he llegado a visitar donde tienen ventiladores que les están soplando a las computadoras por la parte de atrás, donde tienen las ranuras, para que entre el aire fresco y vaya refrescando la computadora y no se les apague. Ok, bueno, entonces, esto fue un efemérides de los procesadores. ¿Ok? Y eso le llamamos la unidad de proceso. Y la unidad de proceso es la parte que ejecuta las instrucciones del programa que estamos utilizando. ¿Qué cosa es el programa? ¿Alguien me recuerda qué es el programa? Acuérdense que su participación ahora va a contar mucho para puntos. Pero no se peleen por contestar. A ver, nada más uno a la vez. ¿No? Bueno, el programa son las instrucciones que escribió un programador para indicarle a la computadora, es decir, indicarle al procesador. Lo que pasa es que ya nos habituamos a decirlo en el argot, no a la computadora. Pero en realidad las instrucciones del programa son dirigidas al procesador. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el procesador es el que va a ejecutar esas instrucciones que vienen escritas en el programa.
Y se acuerdan que el programa es el procedimiento que convierte los datos en información y que está previamente establecido. Por eso es que lo escribe un programador, porque el programador primero el programador tiene que saber cómo se ejecuta la tarea. Es decir, si la computadora va a hacerme una nómina, entonces el programa especial para hacer la nómina, las instrucciones que va a dar son exclusivamente para sacar la nómina. Pero como un programador tiene que hacer este programa, entonces el programador a fuerzas necesita saber cómo se hace una nómina. ¿Ok? Porque, pues vamos, es obvio, ¿no? Si ustedes quisieran dar clases de matemáticas y no saben matemáticas, pues no pueden dar clases, ¿verdad? Entonces, si un programador no sabe hacer una nómina, ¿cómo le va a decir a una máquina que no piensa, no razona, ni nada de eso? ¿Cómo le va a decir que haga la nómina? Entonces, el programador tiene que dar paso a paso, pero así detalladamente, lo que tiene que hacer la computadora. ¿Ok? Bien, entonces, y ese es el programa. ¿Ok? Bien, este procesador está dividido en dos funciones básicas. O sea, tienen varias, ¿verdad? Pero las principales y las básicas son las siguientes. Tiene una sección que se llama unidad de lógica. ¿Ok? Unidad de lógica. ¿Se acuerdan? Ya habíamos mencionado que de la clase anterior para acá, que vamos a hablar exclusivamente de las computadoras de tipo digital o lógica. Y precisamente por eso estoy diciendo que tiene la unidad de lógica, porque son computadoras lógicas. ¿Ok? Entonces, esa función se encarga de realizar las operaciones lógicas, como por ejemplo hacer las comparaciones para determinar algo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las operaciones lógicas? Bueno, pues las operaciones lógicas básicamente son de comparación. Entonces, una computadora básicamente compara X contra Z. ¿Ok? Entonces, eso lo hace la sección que se llama unidad de lógica. Entonces, dentro de los procesadores hay una partecita que se especializa, por así decirlo, en hacer esto. Y la segunda función principal que tienen los procesadores está en la unidad de aritmética. La unidad de aritmética es la que se encarga de realizar las operaciones de cálculo. ¿Okay? Sumar, restar, sacar raíz cuadrada, dividir, etc. Entonces, todas las operaciones aritméticas se desarrollan en, ¿dónde? En una sección especial del programador, del procesador, perdón, estoy pensando en el programador, en una sección especial del procesador, ¿ok? Eso es la unidad de aritmética, ¿ok? Bien, la segunda parte en la que podemos decir que está dividido la CPU, o sea, la computadora, es la unidad de memoria, ¿ok? Bien, la unidad de memoria. Las computadoras tienen varios tipos de memoria, pero digamos, las principales, las que son de llamar la atención y que son básicas de toda computadora son dos, ¿ok? La memoria RAM y la memoria ROM. RAM viene en inglés, de las palabras que dicen Random Access Memory, o sea, Random Access Memory. Es memoria de acceso random o acceso aleatorio, ¿ok? Ese es como se denomina esa memoria. Y la otra memoria se llama memoria ROM, que viene de Read Only Memory, memoria que solo se lee. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan en mente porque la memoria es una parte de las computadoras que es básico conocerla y saber qué es lo que tenemos a la hora de comprar computadoras. ¿Ok? Aquí vamos a aprender cómo distinguir una computadora que me sirve a una que no me sirve. ¿Ok? Entonces, la memoria RAM.
La memoria RAM es el área de trabajo de la computadora. ¿Ok? Y la memoria ROM, bueno, la memoria RAM está, cuando prendemos la máquina se empieza a llenar, porque ahí se hacen todos los trabajos, se va haciendo todo el trabajo. Cuando nosotros apagamos la computadora, todos los datos, información, todo lo que esté en la memoria RAM, ¡puf!, se borra. Por esa razón es que cuando nosotros estamos trabajando con nuestra computadora y de repente se apaga, pues se fue la luz o la desconectar, bueno, se queda sin corriente la computadora, entonces parte de lo que estábamos haciendo se pierde porque estaba en la memoria RAM. Y como al apagar la luz se borra todo lo que está allí, pues entonces se pierde todo lo que estábamos haciendo. Entonces, si nosotros no le hemos ordenado a la computadora que guarde el trabajo que llevamos, pues entonces se va a perder todo, ¿sí? Okay. Afortunadamente hoy en día hay muchos programas que prevén estas situaciones y entonces en forma automática van guardando parte de lo que llevamos procesado, lo van guardando en los medios electrónicos, en el medio magnético, en el disco duro, básicamente. Entonces, si no está guardado en el disco duro, se pierde, pero si ya está grabado, está guardado en el disco duro, entonces la computadora, el CPU, puede de nuevo recuperarlo. ¿De acuerdo? Bien, ahora, la memoria ROM. La memoria ROM, que dije que es memoria que solo se lee, es por eso, porque esa memoria no se borra. Cuando nosotros apagamos la computadora o cuando se va la luz y se apaga la computadora de forma inadvertida, involuntaria, la información que está en la memoria ROM no se borra. Esa ahí permanece. ¿Ok? No sé si ustedes se han dado cuenta o saben que las computadoras llevan internamente una batería. Esa batería, que dura varios años, dura muchos años, es para mantener esa memoria ROM viva. La información que está allí, que no se restaure. El reloj, no sé si se han dado cuenta, el procesador lleva un reloj. Ese reloj, como el reloj de pulso que nosotros usamos, necesita de la batería para mantener la hora. Cuando esa batería con el paso de los años se va gastando, entonces notamos que nuestra computadora se retrasa, igualito que un reloj. El reloj de la computadora se retrasa, ¿ok? Y cuando de plano ya la hora no nos da ni la fecha ni la hora, quiere decir que la batería ya completamente se agotó y hay que cambiarla. Si no la cambian, pueden correr el riesgo de que su computadora ya no quiera ni siquiera encender. ¿Ok? Entonces, eso es la importancia de la memoria ROM. ¿Alguno de ustedes ha experimentado alguna ocasión problemas con su computadora de este tipo que estoy mencionando? ¿No? ¿Ninguno? No, profe. Ok, bueno, entonces si les llega a pasar, ya saben por dónde buscarle, ¿ok? Bien, y la tercera parte o sección en la que podemos... bueno, antes que se me pase. Aquí en esta motherboard podemos apreciar la memoria RAM, porque está en unos receptáculos largos, aquí no se aprecia bien, luego vamos a ver otra lámina. Esta es una memoria RAM, está señalando aquí, es una memoria RAM, ¿ok? Y la memoria ROM es un chip, un cuadrito negro, que viene en algún lugar de la CPU y que no se debe de tocar. No se debe de tocar con la mano, porque hay una cosa muy importante. Aunque las computadoras utilizan la electricidad, la energía de nuestras casas, de nuestras oficinas, el voltaje de las casas es de 120 volts, ¿no? 115 volts. Las computadoras internamente no trabajan con esos voltajes. Trabajan con unos voltajes tan chiquititos, tan poquitos, tan sutiles,
que no sé si alguna vez se han enterado, supieron de que en alguna época la electricidad electroestática que produce nuestro cuerpo afectaba a las computadoras. Bueno, todavía las afecta, ¿ok? No sé si alguna ocasión les ha tocado, les tocó, supieron de alguien que a la hora de tocar un monitor, ¡paz!, saltaba una chispa. Y esa chispa, que es la energía electrostática que tenemos en el cuerpo, afectaba a las computadoras. ¿Okay? Les cuento una efemérides rápidamente. En los años 60, principios de los 70, en Estados Unidos había una empresa muy grande que tenía las computadoras de las grandes, de las de antes, no a las PCs de ahorita, ¿no? Y tenían muchos problemas, muchos problemas porque las computadoras fallaban a cada rato, fallaban a cada rato. Entonces, pues se pusieron a investigar y a analizar por qué esa situación con las computadoras, porque pues no había ningún motivo para que así sucediera. Y al final de varios meses de investigación, se dieron cuenta que lo que pasa es que se generaba mucha electricidad, mucha electroestática. Y decían, bueno, ¿y de dónde sale esa electroestática? Bueno, pregunten a sus papás cómo a lo mejor se acuerdan que hace muchos años para atrás, las damitas usaban medias y usaban medias de nylon. Y entonces al caminar, el roce de las piernas con las medias producía esa electricidad electroestática. Y esa electricidad se descargaba en las alfombras también, porque antes las alfombras las hacían de fibras sintéticas y cosas así, y entonces se cargaban de electricidad, y entonces las personas andaban todo el tiempo todas corrientes, llenas de corriente. Todavía en los años 80s, 90s, existía esta situación de la electroestática, en las oficinas sobre todo. No porque ya las damitas ya no usaban las medias de nylon, sino porque en algunas ocasiones las alfombras, junto con unas placas de plástico transparente que ponían para las sillas, a la hora de mover la silla, las ruedas que eran de plástico, al girar, entonces producían la electricidad. Y las alfombras que se usaban en ese entonces, tampoco se tenía idea de que las fibras que usaban ese tipo se cargaban de la electricidad y teníamos el mismo problema. De ahí que entonces se empezaron a fabricar alfombras contra la electroestática, ¿ok? Y las estas placas transparentes ya no se usan. No sé si se han dado cuenta, pero esas placas transparentes para las sillas se han dejado de utilizar, precisamente para no generar este tipo de problemas con las computadoras, ¿ok? Porque todo esto afectaba ¿a quién? A la memoria. Y como todo se procesa en la memoria, entonces de ahí el problema de que haya bajas de voltaje y entonces afecte al sistema porque la computadora trabaja todo con electricidad. Todo funciona con electricidad. Mínimas, pero es electricidad. Entonces, para las computadoras es más mortal un bajón de corriente que no se va, que es, ay, órale, ¿qué pasó? Un piconazo, por así decirlo, es peor que si se fuera la luz. Si se va la luz así de golpe, ¡pras!, lo que perdemos es la información que tenemos en la memoria RAM, ¿ok? Pero cuando la luz hace así, ni se apaga, ni tiene todo el voltaje requerido y entonces la información que es magnética se distorsiona. Y entonces es cuando, ¡pum!, nos dan la torre, ¿ok? Bien, entonces, y también depende del estado el estado en que se encuentre la fuente de poder, que es la que controla los voltajes a la computadora. Como yo les decía, entran 110 de la calle, por así decirlo, de la casa, de la red eléctrica, entra a la fuente de poder y la fuente de poder entonces lo transforma, tiene un transformador y ya manda los voltajes adecuados a cada uno de los dispositivos que están conectados allá dentro de la computadora. ¿Ok? Bien. Por último, la tercera sección en la que podemos dividir a nuestra computadora es la unidad de control. La unidad de control es la que nos mantiene la comunicación entre el procesador y los periféricos.
Sí, los periféricos, ya vimos cuáles son los periféricos, ¿ok? Entonces, cada periférico tiene su propio procesador. Pues, ese procesador del periférico se comunica con el procesador de la CPU. Establecen el diálogo y hoy en día se reconocen de forma automática. Antes no existía esta forma de que fuera automática. Tenía el usuario que buscar un procedimiento que les voy a platicar después para que pudiera haber la comunicación entre los periféricos con la CPU. ¿Okay? ¿Por qué la comunicación? Bueno, si el CPU en su función de la unidad de proceso necesita información, ¿dónde está la información? ¿Dónde están los datos? Están fuera del CPU. Entonces el CPU necesita que se la entreguen para poderla utilizar, trabajarla en la memoria. Entonces, el hecho de que el CPU necesite un dato, necesite información o necesite dejar la información que procesó, requiere de comunicarse entre el CPU y el dispositivo que va a proporcionar esa función, ya sea de entrada o de salida. Entonces, la unidad de control es la encargada de esa función. Y la unidad de control también está dividida en dos partes. La que controla los medios magnéticos, que son los discos duros, la USB, etcétera, y la sección que se llama de medios conversacionales. Medios conversacionales. Esta parte es la que se encarga de la comunicación con todos los demás dispositivos que no son magnéticos. ¿Ok? Bien. A ver, que nadie salga hasta que aparezca. Nos salimos de pantalla. Bien, entonces el procesador, cuando tiene los datos o tenemos datos que se necesitan convertir en información, pues entonces primero hay que seleccionarlos, hay que acomodarlos, ¿ok? Entonces para esto vamos a utilizar entonces la unidad de lógica y ya con ella podemos hacer las comparaciones y seleccionarlas y todo. Y luego vienen las operaciones lógicas, ¿ok? Entonces, y ya si se requiere se hacen cálculos aritméticos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las operaciones lógicas? Pues las de comparación, ¿no? Igual, mayor, menor, igual que o desigual, mayor igual, menor igual. Esas son las operaciones lógicas que ejecuta el procesador. Eso es todo lo que hace, ¿eh? Así como no ve, no oye, entonces lo único que hace es decir, a ver, si esto es igual a esto, pues ya cumplí con lo que me dijeron. Si es distinto, pues ya cumplí con lo que me dijeron. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace la unidad de lógica. ¿Ok? Y la memoria, les comentaba, es el área de trabajo y aquí vamos a descubrir una cosa muy importante. Imaginen ustedes que la memoria RAM es un escritorio, una mesa de trabajo que ustedes tienen para desempeñar su labor. Pero esa mesa de trabajo, pues que ustedes le dan, tiene un tamaño y una superficie. Pero ustedes no pueden utilizar otra cosa más que la mesa de trabajo para realizar las funciones que les encargan. Ok, entonces, en su mesa de trabajo ustedes necesitan datos. ¿Y dónde están los datos? Bueno, pues los datos están o en el disco duro o por medio de un dispositivo de entrada. Entonces tienen que pasar, ¿ok? Y vamos a imaginarnos, por ejemplo, que el disco duro, pues es este librero, ¿no? Y en este librero que tenemos aquí, todos los datos, la información, ¿ok? Que está guardada en los discos duros. Y cuando yo lo necesito, bueno, cuando el procesador necesita la información que está aquí en el disco duro, entonces le pide a la unidad de control que traiga la información que necesita. Y entonces la unidad de control, ¿qué es lo que hace?
va a buscar la información que le pidieron, donde la localiza, tiene que buscarle todo, y la lleva y la pone sobre su mesa, que es la memoria RAM. Pero entonces, ¿qué sucede? Aquí vamos a observar que la superficie, el área de trabajo que tenemos, ya se redujo por estos datos que pusimos encima de la mesa. Pero el procesador necesita más información y entonces ordena nuevamente a la unidad de control que le traiga más información. Entonces la unidad de control viaja hacia el disco duro, busca los datos que le están solicitando y los pone en el escritorio. Al ponerlo en el escritorio va a ocupar otro pedacito del escritorio y entonces mi área de trabajo se va a ir reduciendo poco a poco. Y se va a ir reduciendo, entonces va a llegar un momento en que ya no cabe aquí ni siquiera mi libreta para apuntar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues entonces quito la información que en ese instante no necesito y la regreso a su lugar o la dejo en un área momentánea del disco duro. ¿Ok? Esa área momentánea es lo que luego encontramos como los archivos temporales. ¿Por qué? Porque el procesador dice, pues como aquí estoy todo lleno de información, ya no tengo espacio para moverme, entonces a ver, guárdamelo tantito en el disco duro y luego lo voy a traer. Entonces, ¿todo esto qué representa? Tiempo. ¿Por qué? Porque el controlador de medios es el que es el encargado de ir a buscar la información y traerla. Y va y la regresa, y va y la trae, y va y la regresa, y va y la trae. Todo eso es movimiento mecánico y no electrónico precisamente. Hay un movimiento mecánico al estar yendo a buscar. Entonces, imagínense ustedes que tienen que pararse de la mesa y van hacia el librero, no van a estirar la mano y lo agarran, sino van a buscar el librero a ver dónde está. Ya encuentran el libro que necesitan y lo traen y lo ponen encima de su mesa. Y entonces resulta que, ahora necesito otro libro. Y se vuelven a levantar y caminan hacia el librero, encuentran el libro que requieren y lo llevan hasta su mesa. Entonces, todo esto es tiempo, que aunque parezca mentira, hace que las computadoras se vuelvan lentas. Sí, jóvenes, luego muchas veces me preguntan, oiga, mi computadora se puso lenta. Pues, ¿por qué, no? Pues, ¿por qué? Pues porque tienes demasiada información que procesar y eh, tu memoria es poca. No tienes suficiente memoria. Por eso es cuando ustedes solicitan la atención de un profesional y le dices que necesitas ponerle más memoria a tu computadora. ¿Por qué? Por esa situación que les estoy explicando, ¿sí? La memoria RAM es el área de trabajo. La memoria ROM nada más se usa, o mejor dicho, la computadora la usa única y exclusivamente cuando encendemos la computadora. ¿Ustedes alguna vez se han puesto a pensar por qué cuando oprimimos el botón de encendido de nuestra computadora empieza a trabajar sola y qué tantas cosas hace? Pues quién sabe, yo me pregunto, ¿y qué estás haciendo, no? Si yo te dije que te apagaras o que te prendieras y te tardas mucho. Bueno, en el momento que nosotros presionamos el botón de encendido de una computadora, lo primero que sucede es que la memoria ROM, que ya tiene instrucciones, se despierta, la despertamos al entrar la corriente y la memoria ROM, ¡ay, si ya van a trabajar! Y entonces la memoria ROM ordena al procesador que se vaya a buscar al disco duro, ¿qué creen? El sistema operativo. ¿Ok? Entonces, la memoria ROM, que ya dio la orden, le dio la orden a la unidad de control, le dice, vete a buscar el sistema operativo y me lo traes a mi escritorio, a mi área de trabajo, a la memoria RAM. Y cuando una computadora manda un aviso que, uy, qué es odioso ese mensaje, ¿no? Que dice que no se encontró un sistema operativo en el disco de arranque que se ponga el disco que tiene el sistema operativo. Eso significa que el sistema operativo a la hora de leerlo el disco duro o se dañó
el disco o se dañó la información, porque acuérdense que es electrónica, y entonces no entendió el procesador qué es lo que tenía que hacer y dijo, oye, espérate, no me ha llegado el sistema operativo. Y entonces cuando avisa, oye, no se encontró, ya se dañó el disco duro, a ver qué onda, ¿sí? Todo eso y más es lo que hace la memoria ROM. Por eso es que esa memoria no se puede ni se debe de borrar, porque si nosotros le borráramos la memoria ROM a una computadora, ya no trabaja, ya no trabajaría, ¿ok? Y la memoria ROM pues, es única, tiene esas instrucciones, esa información se carga desde fábrica y ahí se mantiene, aunque se apague la computadora. Sin embargo, la memoria ROM, no, desde RAM, no. La memoria RAM, que es la que utiliza el usuario, por así decirlo, para que el procesador haga su trabajo, esa entonces sí se borra. Y también la podemos cambiar de tamaño. O sea, la memoria RAM se puede expandir. ¿Ok? Entonces, les mencionaba ya hace rato, esta es una tarjeta madre, una motherboard. La memoria ROM es un chip negrito que luego por aquí hay que detectar dónde está. ¿Ok? Pero estas barras de plástico que están aquí tienen unas ranuras. Aquí es donde va montada la memoria RAM. ¿Ok? Entonces, esa memoria RAM sí la podemos expandir, se compran. Así se ven los módulos de memoria. Ajá. Y se compran y llegan y se insertan en esas ranuras y entonces ya tenemos más memoria. Si ya están ocupadas las ranuras, entonces lo que hay que hacer es comprar esas y poner unas de mayor capacidad. En cuanto a las memorias RAM, las capacidades son muy distintas. Una computadora puede trabajar con X cantidad de memoria RAM dependiendo cómo el fabricante lo haya diseñado. O sea, no todas las computadoras pueden soportar la misma cantidad de memoria y además existen diferentes tipos de memorias, ¿ok? Y estas tabletitas que vemos aquí también vienen con diferentes capacidades, hay de un giga, de 2 gigas, en fin, ¿ok? Entonces, las capacidades están en el mercado y van de acuerdo a lo que soporte su propia computadora, ¿ok? No son estándares y también una cosa muy importante, no cualquier memoria le queda a la computadora de ustedes. ¿Sí? Hay que averiguar, hay que investigar a la computadora que ustedes tienen cuál es la memoria que puede utilizar y hasta dónde puede llegar esa expansión. ¿De acuerdo? Bueno, pero esto sí se puede adquirir y se puede comprar en el mercado. Y ahí les va un tip. Cuando ustedes vayan a comprar una computadora o piensan adquirir un computador, no hay que irnos con la finta nada más del costo, porque luego yo veo que anuncian, ¿no? Oferta, computadora, 5,000 pesos, órale, fabulosa. Y es todo lo que dicen, no sabemos qué estamos comprando. Dices, pues, ¿qué estoy comprando por 5,000 pesos? Bueno, la velocidad de una computadora, porque luego esto es tema de mucha gente que, oye, pues mi máquina es muy, muy lenta, ¿no? Ay, no, mira, la mía es bien rápida. La velocidad de una computadora se determina por 3 factores. Primero, el procesador. Los procesadores también hay de diferentes velocidades, ¿ok? Hay unos muy rápidos, hay otros menos rápidos. Es como los carros. Vamos a comparar una computadora con un coche. Tenemos coches de 4 cilindros, tenemos coches de 8 cilindros y de 6 cilindros. Entonces, ¿y cuál es el más rápido? ¿Cuál es el más potente? El más poderoso? Pues el de 8 cilindros, ¿no? Es más potente. ¿Ok? El de 6 es, digamos, es mediano y el de 4 pues son los más lentos, ¿no? Entonces, es el equivalente con los procesadores, ¿no? Entonces, los procesadores veloces van con el número más grande, dicen, un i5 de 3.3, pues es muchísimo más rápido que un Celeron de 1.2, ¿ok? Y entonces, de ahí depende la primera parte de velocidad de su computador, el motor del carro. La segunda parte es precisamente la memoria.
como les comentaba hace rato, a menor cantidad de memoria, el procesador tiene que trabajar más. ¿Ok? Entonces, se tiene que apurar más y tiene que andar corriendo y apurándose y todo eso, entonces se hace lento. Y también su internet, muchas veces por eso es lento, porque la memoria no nos da suficiente para que el procesador pueda trabajar. Y por último, el tercer elemento, dijimos primero el procesador, luego la memoria y por último el disco duro. Sí, jóvenes, el disco duro. Los discos duros también trabajan a distintas velocidades. Hay discos que son más rápidos y otros que son menos rápidos. ¿A qué me refiero rápido? El acceso. O sea, hay discos que yo le pido la información y ¡pum! Ya está. Y otros, espérate, voy a buscarla, ¿no? A ver si la encuentro. Entonces, se tarda más tiempo. Y cuando vamos sumando el tiempo del procesador, más el tiempo de la memoria, más el tiempo de la unidad de control en recuperar la información, y le vamos sumando, y ahí es donde vemos que nuestra computadora es lenta. ¿Ok? Claro, ya sé que todo va en función del costo, ¿verdad? Y cuesta, ¿no? Entonces, las computadoras potentes y rápidas, pues, no son nada baratitas. Pero también no hay que comprar nada más por el precio, ¿ok? Hay que buscar lo que nos conviene, ¿ok? Porque muchas veces en lo barato sale caro, ¿ok? Bueno, entonces ya hablamos de las memorias y dijimos que ahí, ¿para qué sirve la memoria? Pues es el área de trabajo. Y los discos duros, pues es el área de almacenamiento, ¿ok? Y toda esta información, ¿cómo la vamos a manejar? Bien, la vamos a manejar con algo que se llama medidas de almacenamiento, el almacenamiento magnético. Entonces, ¿cómo se guarda la información? Bueno, la información se guarda carácter por carácter. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes pueden ver que dice que una computadora digital está representada por ceros y por unos. ¿Sí? Es un código binario. ¿Ok? Entonces, el 0 significa apagado y el 1 significa encendido. ¿Ok? Entonces, nomás con prendido y encendido, las computadoras funcionan. Y entonces, hay algo que se llama bit, ¿ok? Que es lo que representa un número binario, un 0 y un 1. Y necesitamos 8 bits, aunque en realidad son 9 porque hay una de paridad, pero son 8 bits ¿para qué? Para almacenar una letra, un carácter. ¿Qué es un carácter? Es una letra, un número, un signo, hasta el espacio, cuando escribimos el nombre Jorge, espacio, Magaña, entonces damos Jorge 1, 2, 3, 4, 5, Jorge, más el espacio, eso representa también un lugar que se tiene que guardar en el medio magnético, ¿ok? Entonces, en la computación el nada no existe. Cuando ustedes oprimen la barra espaciadora y ponen un espacio, dice blanco, 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 y dice, no hay nada. Sí, no hay nada inteligible para nosotros. Pero las computadoras guardan un byte para representar un espacio en blanco. ¿Ok? Todo esto basado en un código que inventó el señor Hermann Hollerith, en el cual ya hablamos, por eso les decía que la importancia, señor. Le inventó un código que se maneja en una forma hexadecimal de 256 caracteres basados en los bytes y basados en los bits. ¿Ok? Entonces, es todo un rollo, es una maravilla eso de la computadora. ¿Ok? Y entonces con esto llegamos entonces a las capacidades de almacenamiento. Ustedes pueden ver aquí la gráfica. Tenemos que, entonces, un byte es lo más chiquito que guardamos, ¿no? Una letra, un carácter. Y luego, un kilobyte que equivale a 1024. Curiosamente no va de 1000 en 1000, sino de 1024. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando se les ocurrió inventar lo de las computadoras, las medidas que utilizaron nos llevó a cuestiones que llevan a estas medidas. ¿Ok? Entonces, dices de 8 en 8, 16, 32, 64, 128, y no es precisamente 1, 2, 3, 4, ¿no? Por esta razón es que un kilobyte, que el kilo significa 1000, pero no son precisamente 1000 bytes, ¿sí? Son 1024. Y luego de aquí nos vamos de 1000 en 1000, ¿no? Un megabyte equivale a 1000 kilobytes. ¿Ok?
Un gigabyte equivale a 1000 megabytes. Y así la vamos contemplando para abajo todo por 1000, por 1000, por 1000, por 1000. Pero como un kilobyte son 1024 bytes, de ahí que a la hora de multiplicar, pues no nos dé cifras cerradas. ¿Ok? Entonces, estas son las medidas de almacenamiento magnético. Entonces, esto es como un librero, ¿no? Entre más grande es el librero, pues más capacidad de guardar mis libros tengo. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, los controladores que les comentaba yo son los que van a hacer la comunicación entre cualquier dispositivo que esté externo, y también hay muchos internos, porque el gabinete, los gabinetes, incluso las all-in-one, ya traen integrados muchas unidades o las conexiones para conectar las unidades, como las de las memorias USB, que es una ranura que se conecta, entonces ya la conocen. Entonces, todo esto es controlado por las unidades de control. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso sería todo por la clase de hoy. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. ¿Todo bien? Monse, Paulina, Cristina, ¿ahí están? Bueno, jóvenes, pues agradezco su presencia. Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho, por favor, y nos estamos viendo. Sí, muchas Gracias, gracias. profe, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.